Hola, aquí estamos una vez más en Oboe Academy. Soy Juan Mari Ruiz. En el vídeo de hoy vamos a hablar de afinación. El otro día estaba en clase con una de mis alumnas, Blanca, y estábamos trabajando uno de los estudios de Ferling, de los 48 estudios de Wilhelm Ferling, los que son lentos la parte superior y rápidos la parte inferior. Estábamos tocando y todo funcionaba muy bien. Teníamos buen sonido, el fraseo estaba bien, había buen estilo, pero cuando llegábamos de la segunda octava hacia arriba, el sonido se estrechaba y estábamos un poco altos de afinación. Ese fue el momento de parar de tocar el estudio y diseñar una estrategia para trabajar esas notas, para corregirlas y que tuvieran la misma homogeneidad de sonido que el resto y sobre todo que estuvieran afinadas. Una de las cosas que sabéis que no me gusta es cuando el sonido se estrecha. Empezamos con un sonido grande en el grave y poco a poco, sin darnos cuenta, lo pretendemos sujetar de una forma artificial apretando, se nos va estrechando y se va subiendo. Voy a hacer la caricatura. Esto es horrible. Estoy un cuarto de tono alto y sobre todo el sonido se me ha estrechado mucho. ¿Qué ocurre? Que esto a veces nos pasa porque tenemos una técnica que todavía no está lo suficientemente bien asentada o porque estamos nerviosos o por cualquier motivo. Tenemos que saber detectar esa sensación, ese tacto que tiene la nota cuando es incorrecta, cuando estamos apretando, para poder corregirlo. Y un buen ejercicio es precisamente provocar ese fallo. Yo toco esa nota bien, y voluntariamente la he subido. He apretado con la embocadura. Me he sentido incómodo porque no es mi forma normal de tocar, pero me sirve para detectar si en un concierto estoy nervioso y detecto esta sensación para decirme, Juan Mari, la tienes que corregir. ¿Y cómo corregimos? Haciendo el recorrido contrario. Si he apretado para subirla, para provocar este fallo, volver a abrir. Veo que tengo flexibilidad en la embocadura, que en el caso de necesidad puedo corregir. Se parece a estos ejercicios, pero con una salvedad. Con la caña lo he hecho de la forma correcta, subiendo y bajando la lengua. Ya sabéis que siempre caliento con este ejercicio. Pero ahora lo que he hecho es apretar, lo cual es incorrecto. Pero me permite darme cuenta de que no estoy tocando bien. Si noto esa sensación, sé que tengo margen para bajar ahuecando la embocadura. Puedo también provocar el fallo contrario, descentrar el sonido. Hay poca velocidad de aire, la nota se me ha quedado muy baja. En este caso, ¿qué voy a hacer? Subir la lengua, como si estuviera... Ahora no he apretado con la embocadura, porque no me interesa estrechar el sonido, simplemente he subido la lengua. Resumiendo, si tenemos que corregir la afinación, sobre todo en el registro agudo, si detectamos que estamos altos, probablemente sea que estamos apretando con la embocadura. Luego tenemos que abrirla. Pero si estamos bajos, lo que tendremos que hacer es corregir subiendo la parte trasera de la lengua, como en los ejercicios de calentamiento. Nunca volver a cerrar, porque lo que nos interesa es una embocadura lo más abierta posible, que nos dé un sonido con proyección y amplio, y corregir esa afinación subiendo y bajando la lengua. El ejercicio que os propongo... Para ver los dos extremos incorrectos de la nota, en uno estoy apretando, en el otro extremo estoy aflojando demasiado, no tengo velocidad de aire, hasta fijarla en su sitio, con cualquier otra nota. Hasta fijarla en su sitio. Ya veis que cuando aprieto se sube, cuando aflojo demasiado se me cae, pero hay un punto central donde precisamente es la nota que tiene la mejor amplitud, la mayor amplitud, y es donde está afinada. Esta es la buena. Os veo la semana que viene.